considero desde el vamos en esto que a quienes entienden cómo se comportan los factores, de alguna manera el fenómeno económico costos empieza a comprenderse mucho mejor, ¿sí? Y, y la economía plantea una serie de factores por naturaleza, grupos, que de alguna manera tienen una característica particular cada uno de estos grupos de factores. Entonces, hacemos un breve repaso de cuáles son. Son 6 grupos. Uno son los bienes intermedios, que serían los bienes materiales consumibles en el primer uso. Después están los servicios intermedios, que son servicios de naturaleza diversa, muy diversa. Tal vez es el grupo más heterogéneo que plantea la economía al respecto. Y que tienen la particularidad de ser prestados por terceros a la organización. Después están los bienes de capital, o también llamados bienes finales de capital, que son los que en contabilidad se llaman los bienes de uso. Son bienes de tipo material, pero que consumen o se van consumiendo o agotando su potencialidad productiva a lo largo de un tiempo, a lo largo de simultáneos usos que se hacen de esos bienes, pero no agotan en el primer uso, ¿sí? Después están los recursos naturales, que son elementos escasos y no modificados de la naturaleza. Los recursos humanos, que tienen que ver con los servicios que presta la dotación de planta oficial de una organización, tienen que ver con el trabajo, con la labor. No incluye, obviamente, a aquellos que son personal eventual o profesionales independientes. No, estamos hablando de gente que forma parte de la dotación de la organización. Y finalmente capital financiero, que tiene que ver con el dinero que la empresa ha inmovilizado en esta organización y que generalmente son los pesos de capital aplicados dentro de una empresa. Quedarían allí vagando en el medio de estos 3 grupos los impuestos, así que de alguna forma pareciera que cuadrarían dentro de los servicios, pero como hemos hablado en alguna oportunidad, perdón, no sabemos, o sea, en algunos casos podrían no encuadrarse dentro de un servicio, sino más bien de, como su nombre lo indica, un impuesto directamente. Algunos autores, como el profesor Daniel Cascarini, lo colocan en lo que sería un rubro aparte o un grupo aparte de estos 6. ¿Sí? Por supuesto que eso depende también de cada país, cada región. Algo que tenemos que entender en todo el análisis que hacemos de factores, esto ya lo hemos hablado, pero bueno, un refresh, ¿no? Recordad que los factores, hay un ambiente transaccional que es donde los factores se negocian, se ofrecen, se negocian sus valores, se compran, se contratan y finalmente pasan a ser factores disponibles dentro de una organización. Esto entra al proceso de combinación de los factores, teniendo en cuenta la función de producción. Aquí entramos en lo que llamamos el ámbito de creación interna de valor. Estos factores se convierten en productos ofertables y finalmente terminan consiguiéndose los productos finales, que también, a ver, estos productos se terminan ofreciendo en un mercado y hay otro ámbito transaccional en el cual se discuten negocios y valores y esas cuestiones. Clau pregunta si los bienes intermedios se consumen siempre en un proceso productivo. Sí, a ver, los bienes intermedios se consumen en su primer uso cuando entran al proceso productivo, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a ver hoy, ¿no? O sea, vamos a trabajar con los bienes intermedios. Hay otra pregunta antes, pero bueno, en todo caso después tomo las preguntas sobre el final y las volvemos sobre ellas, ¿sí? Si les parece. O sea, termino el bloque de hoy
y después vemos por la pregunta que son de modelos y eso. Bien, entendido esto, lo que tenemos que también comprender que cada uno de estos grupos de factores entran en lo que nosotros llamamos el análisis de el tiempo de combinación de los recursos, ¿no? O sea, esta línea azul que ven acá es una línea de tiempo, y lo que tenemos que entender es que estos factores que se han ofrecido en el mercado y que están allí disponibles, bueno, tienen un momento de adquisición o de contratación en esa línea de tiempo, y en ese momento es cuando se convierten en factores disponibles para ser utilizados en los procesos de transformación. Tiene un momento de uso o de empleo, que es cuando el factor se termina usando en el proceso y entonces entra a ser combinado con otros factores para lograr los objetivos. Y finalmente aparece el momento de producción, ¿no? Que es cuando el objetivo se consigue. Entre medio de esos momentos, que son todos espacios, ¿no? Son momentos bien marcados dentro de esta línea de tiempo, aparece un delta T1, que es un tiempo de disponibilidad del factor, y un delta T2, que es un tiempo de producción, ¿sí? Que es lo que tarda el factor en convertirse en un objetivo productivo. Esto lo vamos a analizar en cada uno de los factores, y particularmente, digamos, en cada grupo de los que nombramos aquí. Esto es a modo introductorio nada más, y ahora me voy a meter en lo que nosotros podemos considerar los bienes intermedios. O sea, la clase de hoy se va a dedicar exclusivamente a lo que son los bienes intermedios, o sea, factores, insumos, materiales consumibles en su primer uso. Características de los bienes intermedios que nos puede ayudar a entenderlos. Y con esto a lo que apunto es a retomar de alguna manera las clasificaciones que vimos en la unidad 2 de los factores, ¿no? En principio, desde el compromiso en la adquisición o contratación, generalmente los bienes intermedios son de libre adquisición. O sea, yo puedo comprar lo que voy a utilizar, ¿sí? Al mismo tiempo, el tema de la divisibilidad, consideramos que los bienes intermedios son generalmente total o parcialmente divisibles, ¿sí? Pongo la palabra generalmente antes porque no es absoluto esto, ¿no? Puede aparecer un bien intermedio que tenga algún compromiso en la contratación o adquisición, ¿no? O sea, puede ocurrir eso. Entonces, en esos casos, diríamos que podría haber un compromiso, pero generalmente son de libre adquisición, o sea, no tendría inconvenientes en comprar lo que yo necesito, ¿sí? Y generalmente son divisibles también, o sea, son factores que si los mido, yo podría de alguna manera lograr esa divisibilidad. Hay congruencia entre las unidades elementales del factor, que serían la de adquisición y disponibilidad, con la unidad de servicio o empleo del factor. En cuanto a la transferibilidad, podemos decir con toda certeza que los factores, los bienes intermedios son factores transferibles en el tiempo, o sea, son almacenables, ¿no? Y en cuanto a la transferibilidad en el espacio, podríamos decir que pueden ser transferibles o no, eso depende, ¿no? Hay factores que son transferibles, como por ejemplo la harina en una panadería se usa en casi todos sus procesos, mientras que el agua o la levadura se usa tal vez en el amasado nada más, ¿no? Entonces, hay factores que tienen transferibilidad o no en el espacio. Se darán cuenta que la transferibilidad en el espacio depende muchísimo del proceso que consume el factor, ¿no? Y finalmente, el agotamiento de potencialidad productivo en los bienes intermedios es siempre en el primer uso. O sea, el factor entra al proceso productivo y en ese momento deja de ser lo que es para convertirse
en algo de mayor valor, pero no puede volver a ser lo que es, ¿no? La harina va a la amasadora, se mezcla con el agua, la levadura, la sal, el aceite, y en ese mismo momento deja de ser harina, pasa a ser una masa, que obviamente pues, no vamos a discutir de que tiene un mayor valor que nosotros, que tenía la harina al comienzo del proceso, pero la harina como harina ya no está más, ¿no? O sea, se agotó en el primer uso, se puede, eso tiene una ventaja también, pues es medible en un instante determinado, en el mismo momento que se utiliza en el proceso. Pero esto, lo que voy a hacer con cada grupo es esto, ¿no? Ponerme a analizar un poquito aquellas clasificaciones o modelos de observación que vimos en las primeras clases, aplicarlos a cada uno de estos grupos de factores por naturaleza. Por supuesto, me voy metiendo cada vez más en sus particularidades. Aquí un ejemplo, o sea, si digo, siempre vamos a también a tirar un ejemplo en cada caso para que ustedes vean qué es lo que pretendemos con este análisis, ¿no? Que hicimos al comienzo, lo planteamos como una introducción y ahora lo vamos a tratar de plasmar dentro de lo que es el caso de los bienes intermedios. Vamos a tomar como ejemplo la harina para no variar. Fíjense, la harina, muy probablemente en el momento de la adquisición, un panadero cuando va a comprar, no va a comprar un kilo de harina, va a comprar una bolsa de 25 kilos, una bolsa de 50 kilos de harina. Y ese valor negociado en el ámbito transaccional es por bolsa de harina. Sí, o sea, el costo que yo puedo tener en el momento de la compra es por cada bolsa de harina, y probablemente el flete también sea por bolsa de harina, y probablemente los costos asociados para que llegue a la empresa estén relacionados con la bolsa de harina, y no con los kilos, tal vez con la cantidad de bultos y no con los kilos. Pero después, en el momento del empleo, ¿yo qué utilizo? Utilizo kilos de harina. Como les decía, aquí se puede poner de manifiesto la indivisibilidad de un factor, pero sin embargo la harina, como verán, no es un factor indivisible. ¿Por qué? Porque por más que yo compre bolsas de 25 kilos de harina o de 50 kilos de harina, siempre la voy a poder transformar a kilos, que es la unidad de uso. Yo en una panadería uso kilos, no uso bolsas, ¿no? ¿Y qué acopio? Almaceno. Y almaceno bolsas, pero lo que dispongo son kilos. Entonces, es un factor bastante sencillo de observar, ¿sí? Hay que tomar trabajo de medir, de analizarlo, pero en todos los casos, los factores consumibles en su primer uso, como es el caso de la harina u otros insumos, tienen unidades bastante afables a la hora de ser tratadas en lo que es la información. Al mismo tiempo, la harina como componente monetario, o sea, esto sería en relación a los componentes físicos, pero si hablamos de componente monetario, bueno, yo tengo un peso por bolsa de harina y después estos pesos se convierten en pesos por kilo, pero cuando yo llego al momento de empleo, voy a tener esos pesos por kilo más el valor aplicado para que la harina pueda estar allí disponible para ser utilizada. ¿Y a qué se refiere con valor aplicado? Bueno, yo tuve que estoquear y eso implica que la empresa tuvo que aplicar valores o usar costos para poder estoquear ese material. Habrá transportes, habrá seguros por el estoqueo o por el depósito. No sé, hay una serie, habrá alguien que cuida el depósito y también habrá que analizarlo. O sea, no es que este costo de bolsa de harina o de kilo de harina convertido, ¿no? Yo puedo decir, divido el costo de la bolsa por 25 y me da el costo por kilo. Es el costo que va a terminar aquí en el momento del empleo, ¿no? En el momento del empleo va a terminar ese costo original de la harina y probablemente hasta actualizado o represado a valores del día en que se consume, más todos los valores aplicados, los llamo valores porque, a ver, la harina por estar en la empresa
o sea, mejor dicho, no por estar en la empresa, por estar disponible para ser utilizada en un proceso, la empresa le tiene que agregar valor, ya sea por los días que los toquea, ya sea por los seguros que paga, ya sea por el personal que atiende ese material, ya sea por el espacio que le disponemos para que esté presente en la empresa, ya sea por los transportes que tengamos internos dentro de la organización. O sea, se darán cuenta que no es sencillamente eh, trasladar un costo hacia otro, ¿no? Es más, cuando un factor es almacenable, a uno le puede parecer que es una gran ventaja. Y sin embargo, a ver, uno que tiene que hacer cuando almacena y tiene que gestionar el stock, porque el stock tiene costo. O sea, yo no puedo comprar una bolsa de 25 kilos de harina y dejarla un mes en stock sin usar, pensando que eso no tiene ningún costo. No, tiene un mes de depósito. Al mismo tiempo también tengo que gestionar el abastecimiento, o sea, ¿por qué? Porque en la medida que como sean mis políticas de compra, puede llegar a variar el costo de comprar. Entonces, hay una serie de variables que hay que analizar en este tipo de factores que son muy importantes a la hora de gestionarlas y de gestionar sus costos, ¿sí? Voy a profundizar un poco más, voy a meter en lo que podría llegar a ser algunos de estos aspectos vinculados con el componente físico y con el componente monetario de valor del recurso, ¿no? En el componente físico tenemos algunas cuestiones para analizar. Entre ellas, el tema de lo que hablamos hace un rato, ¿no? La congruencia de las unidades elementales. Recuerden que la unidad elemental en costos nos referimos a la unidad de compra o adquisición de un factor o a la unidad de disponibilidad. Cualquiera de las dos, para los que estudiamos costos, son unidades elementales de factor. Y esta congruencia de las unidades elementales con las de empleo de factor o de uso o servicio del factor eh, es importante analizarlo, ¿no? Una bolsa de 25 kilos de harina equivale a 25 kilos de harina, entonces es fácil de convertir. Pero a veces hay algunas unidades que nos pueden complicar, ¿no? Yo, por ejemplo, en un horno de ladrillos compro metros cúbicos de greda y después termino usando toneladas de greda y entonces allí aparecen conversiones, hay que empezar a hablar con los ingenieros para entenderla, y después el ingeniero me explica que un metro cúbico de greda implica 1,25 toneladas de greda húmeda, y bueno, esas son todas unidades de medida que bueno, uno tiene que refrescar, pero siempre hay una congruencia, siempre hay una posibilidad de asociarlo, pero a veces es más complicado y a veces menos complicado. Eh, y, y, también respecto del valor, tenemos varias cosas para analizar, ¿no? Entre ellas, algo que ya nombramos, ¿no? Una es la gestión del abastecimiento, que es, bueno, ¿y cómo compro? Comprar a mí me cuesta. No hablo de lo que cuesta la harina o el material en sí, no. Cada vez que disparo el proceso de compra, tengo un costo. Y si yo ese proceso lo disparo 10 veces al año, no es lo mismo que dispararlo 100. O sea, si disparo 100, voy a tener 100 veces ese costo. Si disparo 10, voy a tener mucho menos costo. Entonces, por supuesto que hay costos fijos también referidos a eso, pero voy a decir que hay costos variables a cada vez que yo pido. Un pedido tiene costo en sí mismo. Entonces, me voy a tener que fijar en cómo gestionar adecuadamente el abastecimiento. Me voy a tener que fijar cómo gestionar el stock, el almacenamiento. O sea, almacenar no es gratuito y estos factores tienen esa característica de que son factores almacenables. Por lo tanto, cuando un factor es almacenable, transferible en el tiempo, automáticamente, ¿qué tenemos que hacer? Gestionar el almacenamiento, porque no es gratis el almacenamiento. Y después otros temas que pueden impactar en el componente monetario, los impuestos, los derechos de importación, en un insumo importado, debe ser cuantificado. Incluso con los derechos de importación va todo el tema de las cláusulas según el seguro,
que sabemos, las conocemos, el FOB, ¿no? El Cost Insurance Rate, que son todas cláusulas de seguros que cambian la valoración del insumo importado. Fletes, ¿no? Seguros de traslado, bueno, hay varias cosas que tenemos que pensar, ¿sí? En este sentido. Y diría que dentro de tal vez los impuestos, los derechos de importación, los fletes, los seguros, es algo que nosotros podemos de alguna manera detectar fácilmente. Y lo que más nos puede llegar a costar en este tipo de factores es el tema de la gestión del abastecimiento y la gestión del almacenamiento, ¿no? Son tal vez dos puntos claves que tendríamos que prestar mucha atención. Para ello las empresas se sirven de algunas herramientas. Una es el conocido Leo, que lo ha escrito, digamos, desde nuestro conocido profesor Jiménez en la UBA, hasta, digamos, Holmgren, que fue también un profesor es un profesor muy conocido a nivel internacional, lo han llamado Leo, lote económico óptimo. O sea, ¿qué se refiere con esto? ¿Cuál sería el lote, el tamaño del lote a comprar de un insumo para optimizar los costos de comprar con los costos de almacenar? Un tema que vamos a analizar ahora en breve. Y también los conceptos de cuánto stock debería tener una organización, ¿no? En esto tenemos conceptos bastante antiguos, como el stock mínimo, que es una combinación de consumo diario con días de entrega, y el stock de seguridad, que contempla algunos adicionales, como si pudiera haber consumos adicionales por errores o por reprocesos, con días adicionales de demora de entrega de materiales. La mejor forma de entender estas herramientas, que son muy útiles, pero hay que implementarlas, ¿no? Dentro de una organización, es más o menos plantear algún escenario y que con ese escenario yo les muestre más o menos cómo funciona esta herramienta, ¿no? Profe, Bien. ¿podría repetir por favor las siglas Leo? Sí, es lote económico óptimo, ¿sí? Así se lo llama, otros lo llaman lote óptimo, simplemente, ¿sí? Gustavo pregunta si Just in Time busca eliminar estos costos. Sí, es verdad, una tercera, digamos, técnica de gestión, que después vamos a ver más adelante, que es Just in Time, plantea la política de cero stock, cero averías, cero desechos, cero burocracia y cero tiempos. Bueno, se imaginarán que en nuestro país esto de la técnica de los 5 ceros no es tan posible en muchos casos, y entonces por eso echamos mano a este tipo de herramientas adicionales que las utilizamos en las empresas para tratar de generar, porque a ver, no es que si uno determina el lote óptimo después va a comprar exactamente lo que dice el lote, pero sí te da una aproximación de las cantidades que te llevarían a un menor costo promedio entre almacenar y comprar, ¿no? La energía eléctrica no sería un bien intermedio, no, de ninguna manera, Clau. Clau de Claudia, supongo que debe ser. La energía eléctrica es un servicio productivo. Después vamos a ver eso en detalle cuando veamos la parte de servicios, ¿sí? Pero la energía eléctrica es un servicio productivo que no es almacenable, pero sí es de flujo constante, por lo tanto es un bien que siempre está disponible, ¿no? Porque la almacenabilidad se la vincula mucho con la disponibilidad de un factor, ¿no? Bueno, ese es un punto. Pero vayamos entonces un poco a cómo trabajar con estos tres elementos, que son los que yo diría en insumos claves dentro de una organización se utilizan bastante como herramientas, ¿sí? Yo sinceramente pensé, yo estudié el lote óptimo, no sé, cuando tenía 22 años,
y pensé que esta fórmula no se usaba más en las empresas y me llevé un chasco, ¿no? En Causer, cuando estuvimos haciendo gestión del abastecimiento, los ingenieros utilizaban el lote óptimo como pan caliente y como el agua, ¿no? O sea, lo utilizaban muchísimo. Incluso las fórmulas de stock mínimo y de seguridad, que como dice Gustavo, el just in time medio viene a tirarlo por la borda y sin embargo en nuestro país, con los problemas que tenemos de abastecimiento, el stock mínimo y de seguridad se convierten en herramientas bastante útiles para poder desarrollar gestiones de abastecimiento, ¿no? Pero para eso lo que voy a hacer es plantearles un caso, ¿no? Con números y para ir medio desarmando este tema de cómo sería trabajar con la gestión del abastecimiento y del almacenamiento, que para mí son dos puntos claves para tratar el tema de los bienes intermedios. Supongamos una empresa que consume su insumo principal, consume 10.220 kilos por año. El costo de cada vez que uno pide es 200 pesos, o sea, desencadenar el proceso de compra me cuesta 200 pesos. La tasa de riesgo de posesión de los insumos en el depósito es del 3%, y el costo unitario por kilo de este insumo entiéndase por un factor material, cualquiera, costo unitario por kilo 500 pesos. Después dice que el consumo diario es aproximadamente 28 kilos. Si ustedes dividen 10.220 por 365 les va a dar alrededor de 28. Y la demora en la entrega cada vez que yo pido son 7 días. Eso me permitiría analizar cuál sería mi stock mínimo. Y el consumo adicional que yo podría tener por día es de 2 kilos y la demora adicional en la entrega es de 3 días. Con estos datos vamos a tratar de desarrollar un poco las fórmulas o de trabajo de lo que es el lote óptimo y de los stocks de seguridad y mínimo. Le vamos a poner nombre a las variables, vamos a llamar Q a este consumo anual, vamos a llamar L al tamaño del lote, o sea, vamos a buscar como dato cuál sería el tamaño del lote que me optimice los costos y cuáles son los costos a valorar, el costo de comprar y el costo de almacenar. Obviamente que el costo de comprar va a tener que ver con este dato, que es P, 200 pesos, el costo del pedido, ¿sí? R, que es el riesgo, 3%, ¿sí? U, que es el costo del factor, este sí es el costo de cada elemento, cada kilo, ¿no? Y después el stock mínimo, que va a ser el consumo por día por los días de demora, o sea, los 28 kilos por 7. Y el stock de seguridad, que va a ser al consumo diario, le va a sumar el adicional posible, y a la demora de cada pedido le va a sumar una demora adicional posible. Con todos estos datos vamos a trabajar, que parecen poquitos, pero cuando los empezamos a analizar, se convierten en mucho, ¿no? Entonces, prestemos un poco de atención, ¿no? El costo de adquirir en este escenario donde vamos a tratar de lograr el mejor costo de adquisición y el mejor costo de posesión, en este escenario que vamos a plantear un escenario de demanda constante de factor día a día, por eso establecimos este consumo diario de 28 kilos por día, donde el costo de adquirir sería igual a Q, que es 10.220 kilos, dividido L, que sería la variable a querer obtener, el tamaño del lote. Si yo el consumo lo divido por el tamaño del lote, ¿qué es lo que me da? Me da la cantidad de pedidos que tengo que realizar, ¿no? O sea, si yo a los 10.220 lo divido por el tamaño del lote medido en kilos, eso me va a dar el tamaño, la cantidad de pedidos. Si a eso lo multiplico por el costo de pedir, me da el costo de
adquirir, ¿no? Que es costo de comprar, no costo de compra por el valor del insumo, sino cada vez que pongo en marcha el proceso de compra, ¿cuánto me cuesta? Y eso valorado en el año, ¿qué tengo que hacer? Sacar primero cuál va a ser la cantidad de pedidos que yo tengo que lograr y lo multiplico por el costo de pedido. ¿Y el costo de almacenar? Y el costo de almacenar es una combinación, en primera instancia, del riesgo, que es ese 3% del que hablamos, y del costo de cada kilo, ¿no? Pero ¿por qué lo multiplico? O sea, ¿cuál va a ser el stock promedio? Bueno, la fórmula del lote óptimo trabaja con una presunción de L sobre 2. El lote dividido 2 es más o menos el promedio de stock que permanece en la empresa entre pedido y pedido. Eso lo vamos a analizar después en un gráfico para que lo entiendan más o menos de qué se trata, ¿no? La fórmula del lote óptimo parte de que, ¿qué sería la tasa de riesgo? Pregunta Clau. Y ese riesgo por tener el insumo almacenado, ¿no? Esa tasa de riesgo puede incluir posibilidades de incendio, posibilidades de deterioro, incluso algunos insumos tienen una tasa de riesgo mayor en función de los vencimientos que puede llegar a tener, ¿no? O sea, todo depende de una serie de variables. Nosotros acá lo ponemos como un dato un poco cerrado, pero depende de una serie de variables que pueden llegar a ser interesantes a la hora de plantear esta tasa de riesgo, ¿no? En la fórmula del lote óptimo lo que se deduce es que el punto de igualación entre el costo de adquirir y el costo de almacenar es el punto donde yo voy a obtener el menor costo posible, donde la suma del costo de adquirir más el costo de poseer sea la menor. Bueno, si partimos de esa presunción, yo podría trabajar con estas dos fórmulas y ¿qué me quedaría? Que Q dividido L por P sería igual a L sobre 2 por U por R. Q, P, U y R son datos. Q es 10.220, P es 200, U es 500, R es 3%. El 2 es un número y lo que me queda es la variable L. L es el tamaño del lote en kilos, ¿sí? Si yo despejo esta ecuación, me quedaría que Q por P por 2 sería igual a L cuadrado por U por R. Si hago otra vez pasaje de término en la ecuación, me quedaría que L cuadrado, o sea, el lote al cuadrado, sería igual a 2 por Q por R sobre U por R. Perdón, 2 por Q por P sobre U por R. O sea, el lote al cuadrado sería igual a 2 por 10.220 por 200 dividido 500 por 3%. O sea que, pasando a la raíz cuadrada aquí, me daría la fórmula de Leo, ¿sí? El lote óptimo sería la raíz cuadrada de 2 por Q por P dividido U por R. O sea, 2 por 10.220, acá, perdón, hay un error de tipeo, es 10.220, por 200 dividido 500 por 0,03. A todo eso le hago la raíz cuadrada y les va a dar 522 kilos por pedido. O sea, 522 sería el tamaño del lote que supuestamente me optimizaría estos dos costos, el costo de almacenar y el costo de adquirir. Fácilmente, este resultado me ayuda también a calcular la cantidad de pedidos, porque yo tomo los 10.220 kilos y lo divido por 522, el tamaño del lote, y me da 20, que sería la cantidad de pedidos que yo tendría que realizar en un año, ¿sí? Finalmente, calculo el stock mínimo y el stock de seguridad. El stock mínimo sería
28 kilos por día que consumo por 7 días de demora, yo necesitaría 196 kilos como stock mínimo para empezar a pensar en un stock tipo colchón, ¿no? Pero me quedaría más tranquilo si utilizaría el stock de seguridad, que prevé 2 kilos más de consumo por día y 3 días más de demora. Eso me daría un stock de seguridad de 300 kilos. ¿Sí? ¿Será verdad esto de que el lote óptimo es la igualación entre el costo de adquirir y de almacenar? O no sé, con una de esas me pongo a hacer pruebas y me doy cuenta de que no es tan así. ¿Quién dijo que esto es así, no? Bueno, vamos a trabajar un poquito más estos datos, ¿sí? O sea, no para jugar en contra del lote óptimo, sino para jugar a favor, ¿no? Profe, una consulta. Sí, Gabriela. Porque acá el dato que te da de Q, que es 10.220, se refiere a Voy a digamos, corregir acá. sí, a lo que realmente se consume o es un promedio, porque eso va a variar mucho el resultado del lote óptimo. Sí, digamos que siempre se trabaja en todo este tipo digamos, de fórmulas con algún estimado de cuánto sería el consumo. Por supuesto que para poder estimar cuánto sería el consumo anual, también tendrías que tener muy claro cuánto sería la producción anual de tu objetivo, porque eso te marcaría un poco el consumo, ¿no? Digo, porque no es un simple dato, como aparece acá, sino que vos Claro, para poder sacar esto, tendrías que saber también cuál sería tu estimado de producción anual y en función de eso tener una idea de consumo de todos los insumos, porque vos imaginate que eso encima lo tenés que hacer por cada uno de los insumos que tengan que sean importantes para el producto que vos estás considerando, ¿no? Pero bien. sí, suele ser una estimación, después que se termina haciendo, como toda estimación, lo terminás comparando cómo fue la producción real y cuál fue el consumo real y podés hacer los ajustes a esta fórmula y a medida que la vas utilizando va quedando mejor, ¿no? Porque es un poco así la cosa. Clau dice si son datos normalizados. Sí, son datos normalizados y que a veces tienen que ver con ciclos o a veces con historia, ¿no? De cómo fueron los consumos en otros años y bueno, y se utiliza. Por supuesto que es una combinación de lo que fue, lo que pasó y lo que se estima que se va a dar en el año siguiente, porque por ejemplo, las proyecciones de producción de este año están todos por debajo de las proyecciones que se hicieron, por ejemplo, hace 2 años. Entonces, eso también hay que considerarlo a la hora de encontrar este dato, estos 10.220, ¿no? Bien. Un poco para probar esto, de que esto es verdad, ¿no? Que yo, si igualo el costo de adquisición con el costo de posesión, estaría en el mejor costo posible cuando sumo ambos, ¿no? Bueno, entonces hago una tabla, estas tablas ustedes las conocen, los que han aprobado matemáticas 1, 2, las han hecho. Una columna la vamos a usar para darle valores al lote de 50.000, un bloque de a 50. Me voy a detener solamente en el 522, que sería el tamaño del lote óptimo. La columna CA es costo de adquisición, o sea, lo que hicimos es, con un lote de 50, se lo aplicamos a esta fórmula, ¿no? Por ejemplo, para 50 kilos de lote, ¿qué hacemos? Q dividido 10.220 dividido 50 por 200. Entonces eso nos da este dato. Si yo hiciera lotes de 50 cada vez que compro, tendría un costo de adquisición de 40.880. Y si yo, en cambio, tendría un costo de posesión de 375. ¿De dónde surgía estos 375? De aplicar esta fórmula.
50 dividido 2 por 500 por 3%. ¿Sí? Y así hago con todas. Le doy el valor 100, ven que baja el costo de adquisición porque voy a comprar menos veces, pero sube el costo de estoquear. Hasta que en el punto 522 del lote se produce la igualación, casi, ¿no? No da 522 exacto. Entonces, digamos, para un lote de 522 tenés 3.915 de costo de adquisición y de posesión. Si lo dibujo gráficamente, vemos que esta es la curva del costo de adquisición, o sea, para un lote de 50 el costo de adquisición es 40.880, pero después a medida que avanzo en el tamaño de los lotes, el costo de adquisición, ¿qué pasa? Baja tipo curva, ¿sí? Mientras que el costo de estoquear, a medida que aumento el tamaño del lote, sube. En este punto, que se juntan las dos curvas, es el 522. Ahora, ¿es a la vez el punto de menor costo? Bueno, acá hacemos otro gráfico que incluye la curva que está en color gris, que es el costo de adquisición más el costo de posesión. Bueno, sí, si vemos la curva en el punto 522, que sería este, pareciera que estamos en el menor costo, ¿no? Y si vemos acá los números, también, ¿no? 4.088 más 3.750 es mayor que estos dos sumados, y este también es mayor. O sea que en este caso, como está planteado la fórmula del lote óptimo, coincide además que el costo de adquisición se iguala con el costo de posesión, y ese es el punto de menor costo, ¿no? Y el tema del stock medio, o sea, el L sobre 2, ¿de dónde sale? Y sale de un supuesto que es este. ¿Y cuál es ese supuesto? Que si yo tengo que pedir 522 kilos por vez. Este 522 dividido 2. ¿Por qué 522 dividido 2? Si no, dividido 3 o dividido 0,5. Bueno, hay una suposición, que es esta que dice acá, ¿no? Que la demanda de factor es constante diariamente. Entonces, lo que se establece es que cada vez que yo pido, esto es un lote, estos son 2 lotes, estos son 3 lotes, esto es el lote 4, cuando yo arranco con el lote 0, o sea, el primero que voy a hacer, voy a pedir 522, ¿no? Me voy a situar en este punto. Y cuando llegue el tiempo de repedido, que va a ser cuando este consumo sea 0, si yo digo que consumo por día de manera regular, la curva de consumo es con esta pendiente. Entonces, cuando llego al punto 0 de stock, hago otro pedido, vuelvo a los 522, ¿sí? Y vuelve a producirse el consumo hasta el segundo pedido. Entonces, ¿qué presupone la técnica del lote óptimo? Que en L dividido 2, o sea, el tamaño del lote dividido 2, es el punto donde yo tendría que hacer o el repedido, o es el punto de stock medio dentro del segmento este que abarca el primer lote. Entonces, en 261 unidades sería el stock promedio, perdón, 261 kilos sería el stock promedio para calcular este tipo de fórmulas, ¿sí? Preguntan si entonces con 20 pedidos anuales optimizo mis costos. Exactamente. Supuestamente yo con 20 pedidos anuales de 522 kilos estaría optimizando los costos, que por supuesto esto es una aproximación y que me ayuda a gestionar, no quiere decir que esta sea la única forma de resolverlo. La U es el costo de cada kilo, pero no el costo de pedir, sino el costo genuino de cada kilo de insumo, ¿sí? Por eso se usa para la fórmula de costo de almacenamiento. ¿Por qué? Porque al costo de cada kilo le aplico la tasa de riesgo, y eso sería el costo de estoquear, ¿sí? U igual costo de adquisición, correcto.
Bien, perfecto. Um, un juego más, pero esto ya corre por mi cuenta, es un juego de números, ¿no? Alguno puede pensar que ¿es este el stock, el costo de poseer? ¿O el costo de poseer es esto más el stock de seguridad? ¿Qué les parece? O sea, yo para calcular el costo de almacenar, tomo ese L sobre 2, que es un supuesto de que este es mi punto de stock medio, y que no está mal, es una aproximación. Si la política de stock fuera distinta, y probablemente esto se mueva un poco, pero esto es un famoso gráfico serrucho, ¿no? Donde uno toma como una presunción, y bueno, acá está el punto de stock medio, y lo reconocemos como tal. Ahora, cuando yo digo, tengo en stock 261, ¿tengo en stock 261 o tengo en stock 261 más el stock de seguridad, que serían 300, o el stock mínimo, lo que la empresa haya decidido tener en stock? Qué pregunta, ¿eh? Si yo digo, bueno, necesito tener un stock de seguridad de 300 kilos. Cuando yo digo, me paro en este gráfico, digo, ¿y acá qué tengo que tener? ¿300 kilos, 261 kilos o 561 kilos? ¿Me Y como entendés? está en el gráfico, profe, ahí Ujú. está claramente, si uno dice que a los 300 es el stock de seguridad, claramente estás por debajo. Claro, por eso te digo, o sea, me parece que uno podría hacerse el cuestionamiento con todo derecho de decir, pero mi stock no es 261 promedio, en realidad es 261 más el stock de seguridad. Y sí, porque si no, no Entonces, tendríamos este stock de seguridad claro, que en la cual puede pasar algo y para algo se colocó un stock de seguridad. El resto es para claro, ver cuándo haces el pedido, para que no exacto. te quedes sin nada. Ahora puede ser que ahí para mí faltaría esto, tener ambos componentes. Claro, entonces, bueno, se te puede ocurrir hacerlo. Entonces decís, bueno, ¿qué pasa si le agrego al stock, digamos, a lo que puede llegar a ser el cálculo del lote, pero cuando hago el costo de posesión le agrego el stock de seguridad? ¿Sí? Bueno, eh, aquí pasa algo que es muy curioso, ¿no? O sea, el punto donde, cuando vos agregás el stock de seguridad, el punto donde se une o donde es igual el costo de adquisición y de posesión, te da un lote de 302. Sin embargo, el punto donde el costo de adquisición más el de posesión es menor sigue siendo 522. Es curioso, pero bueno, es una cuestión matemática, donde el lote sigue siendo el mejor, el que conviene, 522, pero ya deja de ser el punto de igualación entre el costo de adquisición y posesión. Fíjate en las curvas, donde se une el costo de adquisición y de posesión, es el punto 302, efectivamente. Sin embargo, cuando yo sumo los costos, perdón, aparece la línea gris y vos ves que el 302 no, no es la línea de menor costo, porque sigue bajando la curva. Y llega al punto 522, que es donde tenés el menor costo, y ahí vuelve a subir de nuevo, muy tenuemente, pero vuelve a subir. O sea que el hecho de tener el stock de seguridad en el cálculo no cambia el resultado del lote, ¿sí? Pero sí le da mucho más realidad a la situación, porque vos en ese caso ya estás considerando el stock de seguridad como una base que vos tenés que tener, y acá lo marca, y donde el gráfico de serrucho empezaría a trabajar recién arriba de los 300 de stock, ¿no? Entonces, ¿vos qué tendrías aquí? Un stock que sería L sobre 2, sigue siendo 522 kilos el lote, de 261 kilos, más los 300 del stock de seguridad. Entonces ahí sí, este gráfico sería mucho más lógico, ¿no?
yo tendría 561 kilos de material, sería el stock promedio que yo tendría que tener, que incluye el lote dividido 2 más, este sería el lote dividido 2, más el stock de seguridad. O sea, este punto, L sobre 2 más stock de seguridad, me lo marca un poco el hecho de agregarle a este tipo de análisis el stock de seguridad. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno para no entrar en una confusión o divague? Sacar el stock de seguridad igual, calcularlo al lote, total el lote va a ser el mismo, el que optimiza, y finalmente pensar que cuando uno hace el cálculo de cuánto stock vas a tener en realidad en la empresa cada mes, va a ser 261 más, que sería la media, perdón, sí, 261, digo bien, 261 que sería la media del stock del lote óptimo, más los 300 kilos del stock de seguridad. No, Clau, me decías que tenías que agregar una unidad de por los 261. No, en realidad lo que hago es calcular los 261 recién a partir de los 300 del stock de seguridad. Fíjate que este gráfico contempla como base el stock de seguridad y a partir de ahí hace el mismo análisis que antes, ¿sí? Y el stock medio te sigue dando 261 porque es la mitad del lote, pero cuando vos te situás en este punto y decís, bueno, ¿cuántos kilos de stock tengo en este punto? Tengo los 261 más los 300 de stock de seguridad. ¿Sí? Por eso decía que los 300 de seguridad no debería tomarlo como parte de tu stock. Es como que no existe. En parte sí, pero en realidad sí existen y son costos de tener, ¿no? Porque, a ver, estos 300 tienen un stock y tienen un riesgo y tienen un costo de ese riesgo, por lo tanto uno debería evaluarlo. Sin embargo, cuando querés calcular el lote óptimo, no te afecta al determinar el tamaño del lote, pero sí se desplaza la curva de tal manera que ya no es el punto de igualación entre el costo de adquisición y de posesión, sino que es el mismo lote donde optimizo el costo, pero ya no cuadraría la fórmula del stock del lote óptimo al principio. O sea, para poder aplicar esta fórmula, yo tengo que sí o sí no tomar en cuenta el stock de seguridad. Si tomara el stock de seguridad, la fórmula sería mucho más complicada. Nosotros la hemos trabajado, pero se la voy a mostrar nada más para que la vean, pero sería una fórmula donde tendríamos que resolver una ecuación de segundo grado y bueno, daría todo este paquete aquí y yo llegaría al valor de 302 kilos por pedido, pero obviamente este no es el lote óptimo, sino es el lote donde se iguala el costo de adquisición y de posesión, ¿no? No ha lugar esta fórmula. En realidad lo que tengo que entender es que en este caso, en que tenemos el stock de seguridad como base, no se modifica lo que diríamos el tamaño del lote, ¿sí? Porque en ese tamaño del lote yo estoy obteniendo el mejor costo de adquisición más posesión, ¿sí? Por más que en este caso el costo de adquisición no sea igual al de posesión. O sea, ¿esto qué hace? Validar esto. Yo puedo calcular el lote con esta fórmula, que es mucho más sencilla que la que les mostré recién, que es 2 por el consumo anual por el costo de pedir, sobre el costo de adquisición del insumo por kilo por la tasa de riesgo. Y eso te va a dar el tamaño del lote que optimiza el costo diferencial de adquirir y el costo diferencial de poseer o estoquear, ¿sí? Bien, esto es una de las herramientas que hay. Por supuesto, dentro de estas fórmulas hay más combinaciones, cosas que se pueden realizar y que son muy interesantes, pero que para el objetivo de clase me parece que es suficiente. El stock de seguridad no es por única vez. Bueno,
es por única vez, pero ¿qué pasa cuando el stock de seguridad se usa en algún momento? Porque puede ocurrir. O sea, esto es muy lindo desde lo que es cerrado. ¿Y para qué me sirve? Para generar indicadores. Está bueno eso. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando vos en la práctica profesional, en la realidad, un mes te pasaste el stock de seguridad? Bueno, vos sabés que tenés que recuperar ese stock de seguridad. El stock de seguridad siempre tiene que estar. Después está el lote de compra. Pero siempre tenés que estar prestando atención a todos estos indicadores cuando vas a generar una política de abastecimiento. Por eso digo que esto en realidad parece muy exacto y los ingenieros les gusta plantearlo así de manera muy exacta, y sin embargo lo que tienen genera indicadores para que vos puedas saber más o menos cuánto tenés que comprar, cada cuánto tiempo tenés que comprar, sabés que tenés que mantener un stock de seguridad, al margen de todo el formuleo que les mostré, y que, a ver, es muy lindo para mostrarlo y para uno mostrar que sabe algo de matemática, pero en realidad en la práctica vos terminás sacando este lote y este lote es un aproximado. Y entonces vos sabés que tenés que comprar alrededor de 500, sabés que tenés que mantener un stock de seguridad alrededor de 300. Con esto te va a decir cuántas veces tenés que pedir aproximadamente en el año, y que sabés que si te moves de esto, estás teniendo un stock, un costo mayor. También sabés periódicamente cómo te estás manejando y cómo vas a monitorear, porque vos revisás el stock y de alguna manera lo estás controlando. Entonces, si te baja el stock de seguridad, tenés una alarma. Si comprás muy diferente al lote que tenés fijado, también tenés una alarma y después tendrás que justificar las variantes. Pero el stock de seguridad no es que es por siempre, porque ese stock también tiene que rotar, más en insumos que tienen situaciones de que tienen alguna fecha de caducidad o de vencimiento, entonces vos tenés que estar constantemente rotándolo y por lo tanto lo tenés que controlar. ¿Sí? El stock de seguridad está implícito en el lote óptimo, me pregunta alguien. En esta fórmula no. En esta fórmula no. Donde está implícito es en el segundo análisis que hacemos, pero lo que sí queda demostrado con todo este formuleo, que haciendo esta fórmula, yo estoy optimizando el costo de adquisición y de posesión, incluso si tomo el stock de seguridad como implícito en la fórmula. Lo que pasa es que ponerlo en esta fórmula me complicaría al grado de tener una fórmula como la que le mostré antes y que no tiene sentido, cuando vos sacando este lote, sabés que tenés el lote óptimo, le agregues o no el stock de seguridad, o le agregues o no el stock mínimo. ¿Sí? Hay empresas que trabajan con el stock mínimo más el stock de seguridad, o sea, porque cada una tiene su política. Esto define un poco la política de stock de la empresa y esto define un poco la forma en que la empresa se va a abastecer para ser congruente con esto, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo lo podemos relacionar entonces con la realidad quizás que vivimos muchas veces en este país, que las empresas estoquean o sobreestoquean, por ejemplo, en los silos, cómo manejan este tema de costos? Porque no salen a la venta porque obviamente especulan con el precio y se sobreestoquean. ¿Cómo termina impactando, digamos, en el tema de los costos de almacenamiento y cómo impactaría a largo plazo eso? Es muy buena pregunta, porque, por ejemplo, como vos decís, en los molinos o en empresas que hacen acopio de materiales o de granos o lo que sea, muchas veces ven conveniente acopiar, pero nadie calcula estos costos. O sea, distinto sería que vos saques la conclusión de que vas a ganar tanta plata por acopiar, no sé, durante 40, 60 días un material, pero que lo compares con cuánto te va a costar tenerlo almacenado, porque eso es un tema central. Si alguien me dice a mí que en un silo, por ejemplo, no hay ningún costo de almacenamiento, porque el silo ya está, a mí lo he discutido con empresarios, el silo ya está, y entonces uno lo que hace ahí es tirar, por ejemplo, trigo en el molino,
y lo metes adentro. Entonces, si yo tengo la posibilidad de comprar y tengo plata para comprar, me conviene comprar trigo, porque como el trigo va a valor dólar y yo pago determinada cantidad de dólares por cada tonelada, me conviene, ya que no puedo comprar dólares, compro trigo. Y entonces la gran pregunta es, y ahora, ¿esto que te vas a ganar con el acopio? Lo comparamos con el costo de almacenar. Y te dicen, no, si eso yo ya lo tengo, que no hay ninguna actividad. Y después te empiezan a contar, no, si yo almaceno más, voy a tener en el silo, no se puede mantener el grano durante mucho tiempo sin mover. Más si vos llenás el silo. ¿Por qué? Porque la humedad empieza a bajar y entonces los granos que están abajo en el silo se pudren. Por lo tanto, la clave está en que vos vas a tener que airear el silo y mover los granos dentro del silo. Eso implica un costo de almacenamiento. Cuanto más granos tenés, más tenés que hacer ese proceso. Por lo tanto, no es tan sencillo. Perdón, pero mi garganta con las clases se complica hasta ahora. Y se me agotó ya no tengo más agüita. No, tengo un poquito. Perdón. Entonces, si vos me decís que la empresa copia, pero tiene en cuenta estos costos que estamos haciendo acá, genial. Ahora, si la empresa no lo hace, bueno, puede estar tomando una mala decisión, ¿no? Hay que analizar costos de inmovilización, ventajas de tener stock de seguridad versus ventajas de tener... Y es que el stock de seguridad, a ver, el stock mínimo, cuando una empresa calcula el stock mínimo es porque es lo que mínimamente le garantizaría que en condiciones complicadas la empresa puede seguir funcionando. El stock de seguridad te da como un plus, decir, bueno, tengo algo más, ¿sí? Pero no... en realidad el tema está en el stock de seguridad. O sea, yo no sé si a una empresa no le conviene tener el stock de seguridad, más en las condiciones de abastecimiento, como decía, creo que Gabriela por ahí, tenemos, ¿no? Es un punto a analizar. Por supuesto, si no generas la información, no vas a poder analizarlo, ¿no? Bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Claro, todas las que quieras. Bien. La letra es más que nada de estar leyendo un poco el ejercicio. La letra P es el costo por pedido y la letra U es el costo unitario por kilogramo, pero Exacto. ¿por obtenerlo o por almacenarlo? No, es el costo del insumo. De compra. Claro, lo que te cuesta Ok, comprar, no sé, que estos son kilos de harina, bueno, ¿cuánto cuesta el kilo de harina en el mercado? Tanto. O cuánto cuesta disponible para almacenar, eso sería el valor de U, pero sería precio el de mercado. costo, y por eso lo multiplicás por el riesgo, por eso te daría el costo del almacenamiento, ¿no? Por supuesto que acá Perfecto. podrían entrar otras variables también, ¿no? Generalmente, ¿qué hacen los ingenieros? En R, que es la tasa de riesgo, meten todo lo que puede llegar a generar costo de poseer. Lo que puede llegar a ser el riesgo de accidente o de incendio, pero también el riesgo de, no sé, de lo que puede llegar a ser mala manipulación, mal transporte, si hay productos con vencimientos, bueno, los riesgos por no hacer una buena gestión de stock y que termines dándote cuenta que parte del stock se te venció, bueno, una serie de cosas que lo evalúan los ingenieros en función de lo que se hace diariamente en la organización, ¿no? ¿Y dónde entrarían los costos entonces por almacenar? Por ejemplo, tengo un galpón donde meto todos los bienes intermedios y ¿dónde entraría el costo de alquiler, por ejemplo? En U, porque vos cuando hablas de U, no hablas solamente del costo de compra, sino también de todos los valores asociados disponibles para que U esté listo para ser usado, ¿no? Bueno, muchas gracias. O sea, en este costo estaría incluido, o debería incluirse, porque a veces te encontrás que cuando lo hacen las empresas no está,
¿sí? Que debería incluirse para poder considerar esto como un costo de almacenamiento, ¿no? Bien.